Estudio propone hibernación en la región metropolitana para reducir drásticamente la movilidad en la ciudad. El gobierno evaluará mañana posibles nuevas medidas para enfrentar la situación del país. Hoy, Chile reporta más contagiados al día de lo que informó Italia durante su pic. El Ministerio de Salud reconoció que se incorporarán al registro total más de 31.000 contagiados que no estaban en los informes oficiales. Nosotros, después de un largo camino, trabajando junto con la red de laboratorios de todo el país, que son más de 80, como ustedes saben, hemos logrado consolidar una base de datos que ahora nos permite tener otra fuente de datos que nos permite buscar o intentar encontrar aquellas personas que, teniendo un examen positivo, no habían sido incluidos en nuestra base de datos porque o no fueron notificados o no fueron cambiados su estado de sospechoso a confirmado. Tiltil está de luto, sorpresiva muerte del alcalde Nelson Orellana. El edil, de 50 años, había superado el COVID-19 hace pocos días. Después sufrió una descompensación cardíaca que fue operado. No resistió lamentablemente. La familia recibió muestras de afecto de todos los sectores políticos, quienes además reconocieron su lucha por conseguir proyectos para la comuna. Crece la tensión en la península coreana. La destrucción de una oficina comunitaria creada para facilitar el diálogo entre el norte y el sur es uno de los últimos episodios que amenazan con escalar. Se repiten mensajes bélicos de enemigos, traición y reforzamiento del programa nuclear. Naciones Unidas lamenta el quiebre de las conversaciones. No fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien. Una frase que cumple 5 años. El accidente de Arturo Vidal y su Ferrari, que pudo terminar en una tragedia. El chileno jugó hoy en el triunfo del Barcelona en España, mientras acá crece la polémica en el sindicato de futbolistas profesionales por dineros del fondo de retiro. Esto y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Chile sumó más de 184.000 nuevos contagios por COVID-19, pero atención, este miércoles la cifra va a superar los 215.000. Esto luego de que el gobierno confirmara que más de 31.000 casos confirmados no habían sido contabilizados en los registros. Este ajuste aparecerá en el próximo balance y por ahora ubica a nuestro país en el lugar número 9 de las naciones con más contagios en todo el mundo. Este lunes 15 de junio, el MinSal informó 5.143 nuevos casos por COVID-19, cifra similar a la de este martes. Hacia la fecha, ya más de 3 meses del inicio de la emergencia, nuestro país totalizó 184.449 nuevos contagios, cifra que aumentará drásticamente tras el ajuste que informó el Ministerio de Salud. Hemos detectado que existe un número importante de personas que ya no han sido notificadas o bien su estado no ha sido actualizado. El número al cual ascienden este grupo de pacientes son 31.412. Más de 31.000 nuevos contagios que no habían sido contabilizados en el sistema, cifra que oficialmente será incluida en el próximo balance. Porque a más de 100 días del primer caso de COVID-19 en nuestro país no se habían contabilizado a estas personas. Según el MinSal, es el personal de salud quien debe actualizar la cantidad de casos positivos atendidos en los centros de salud. Datos que deben incluirse en la plataforma digital llamada EpiVigila. La plataforma debe ser actualizada una vez que se emite el informe de laboratorio del examen correspondiente. Producto de la pandemia y al estrés que ha sido sometido el sistema asistencial en forma completa durante estos meses, estas acciones han tenido algunas demoras que pueden haber sido importantes. Demoras en la actualización de los casos positivos, que es preocupante según algunos expertos. Muchos aseguran que de haber tenido esa información a tiempo se podrían haber tomado mejores decisiones sanitarias. En mi opinión, lo que se debilitó fundamentalmente, más que la efectividad de las cuarentenas, fue la pérdida de capacidad de testear masivamente, trazar todos los contactos estrechos y finalmente confinar a las personas para poder aislar la circulación del virus. Si se suma los casos oficiales confirmados a los que no habían sido contabilizados, Chile alcanzó por ahora la preocupante cifra de 215.861 personas con COVID-19, convirtiéndose en el 9º país que ha superado los 200.000 casos y en el puesto número 20 de fallecidos con 3.383 personas.
Ajustes y cambios en las cifras entregadas por el MinSal, que según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hacen imposible la modelación del virus. Por lo tanto, no seguirán utilizando los datos oficiales para realizar proyecciones de la pandemia. En la medida en que seguimos haciendo proyecciones con datos que son imprecisos, yo creo que se genera una falsa sensación de seguridad o de certeza con respecto a cómo estamos. Esto puede llevar sin duda a que las personas relajen las medidas, que la autoridad sanitaria también tome medidas tardíamente, que yo creo que es algo que ha pasado en varios momentos. Desde el MinSal llamaron a la Escuela de Salud a realizar sugerencias, plantear dudas y soluciones a las mesas de datos liderada por el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Justamente el cambio que hemos anunciado hoy día en el ajuste en el número de casos también va en esa línea de aumentar más bien la transparencia en la información con respecto al número de casos. No solo dudas y aprensiones por los casos positivos han surgido en las últimas horas, también en el número de fallecidos. Un caso, por ejemplo, es el de Renca. El último informe epidemiológico del MinSal señaló que al 11 de junio había 55 personas fallecidas en la comuna, mientras que el alcalde Claudio Castro aseguró que a la fecha el número de decesos por COVID-19 llegaba a 86 personas, 77 de ellas con PCR positivo y 9 con examen pendiente. Y hemos solicitado, exigido, demandado que el Ministerio de Salud libere y transparente las cifras de fallecidos por comuna que permitan contrastar la información que tenemos a nivel comunal para poder entregar certeza y tranquilidad a las familias. Desde el MinSal señalaron que el sistema del ministerio tiene un retraso, pero que captura todos los fallecidos inscritos, cuyas cifras son rectificadas por el Departamento de Estadísticas e Información. Sobre la diferencia en cifras de decesos y contagios se refirió el ministro París en su primera intervención en el Congreso. Y yo les aseguro que aquí no ha habido ningún ocultamiento de cifras. Y confío plenamente en el DEIS, porque fue una de las preguntas que me hicieron. Chile ya superó los más de 215.000 casos en poco más de 3 meses de llegado el COVID-19 al país y aún los expertos están a la espera del pic de la enfermedad. Preocupante cifra más en la región metropolitana, en donde el aumento de casos no se detiene a un mes de decretada la cuarentena total. Bueno, ya veíamos que el ministro Enrique París recibió diversas consultas en el Congreso Nacional en una sesión especial en la Cámara de Diputados. En una de sus intervenciones reconoció las debilidades que pudieran haber existido en la estrategia ocupada hasta ahora por el MinSal para enfrentar al COVID-19. Mire, escuche. Yo sinceramente creo que probablemente tuvimos debilidades, y hay que reconocerlo, en la trazabilidad y en el aislamiento. Pero lo estamos corrigiendo. Estamos buscando todas las soluciones posibles para hacer un trabajo más expedito, más rápido. Las clínicas privadas, usted lo sabe, están al tope y aseguran que han llegado a casi toda su capacidad. Pacientes esperándose en camas de urgencia y personal de salud que está llegando al límite de sus capacidades, mientras el gobierno les pide un esfuerzo extra. Están quedando pacientes en urgencia a la espera de una cama. Para todos ha sido duro. Estamos en una situación francamente crítica. Prácticamente todos los días tenemos pacientes fallecidos. La clínica Indisa se ha reconvertido casi por completo. Habitaciones, UCI, urgencia, de todo han echado mano para ampliar la capacidad. Estamos en un momento muy crítico. Yo creo que ya todos los días, desde hace ya varias semanas, están quedando pacientes en urgencia a la espera de una cama. Eso nos ocurre todos los días. Están al límite, llenos. Incluso la UCI pediátrica dejó de serlo y hoy recibe a pacientes adultos con todas las complejidades que ello significa. Pero no es el único problema. También están quedando escasos de profesionales. La segunda parte, que probablemente es la más difícil que está ocurriendo hoy día en toda la red, es el personal. Ahí yo diría que estamos en una situación francamente crítica. Ellos pasaron de 32 camas críticas a 106 y dicen que ya no hay más espacio para seguir ampliándose. Lo mismo le pasa a la red UC Christus, donde triplicaron sus camas y también aseguran estar escasos de personal. La clínica Las Condes duplicó sus cupos y declaran tampoco tener espacio para instalar más camas críticas. Tenemos más pacientes en la unidad de paciente crítico, en máquinas de anestesia y progresivamente acumulándose en los servicios de urgencia. Las clínicas privadas cumplieron el mandato de aumentar en un 100% la capacidad, pero advierten que están al tope.
Estamos exigidos al límite, principalmente por los recursos humanos y médicos que se necesitan. En la clínica alemana pasaron de 12 camas UCI a 74. También dicen estar exigidos al máximo y aclararon que en promedio 10 pacientes al día esperan en urgencias por una cama. La clínica Universidad de los Andes casi triplicó su cantidad de camas. Han reconvertido y contratado a más personal y trabajan para ampliarse un poco más. Siempre hay posibilidades de crecer más, sobre todo si llegamos a una situación de colapso del sistema de salud. En este momento tenemos solamente 2 camas disponibles. Pese a todos los esfuerzos, el panorama sigue siendo duro y el gobierno les está pidiendo aún más. Estamos pidiendo un esfuerzo adicional, ya que es necesario, yo dije al comienzo, por la situación difícil que estamos viviendo. Y esperan que en un esfuerzo conjunto la red pueda ampliar una decena de camas, sumando hospitales universitarios. Se va a producir un aumento de camas entre 50 y 100 camas. Sé de algunas clínicas como esta que van a poder y pueden seguir creciendo en cosas marginales, en 2, 3, 4 camas. Pero un cupo de crecimiento es un chileno que se atiende. En la clínica Indisa hay en este momento solo una cama disponible. El personal y médicos en turnos sin parar. El sistema en general está al límite, se vienen semanas difíciles. Las clínicas alcanzan su tope de camas críticas, pocas podrán aumentar y el sistema privado está al límite de equipos y también de personal. Bueno, usted sabe, nuestras cifras de casos nuevos diarios es más alta de lo que tenía Italia durante su pic. ¿Se acuerda cómo nosotros mirábamos a la distancia lo dramático de Italia? Bueno, a esto se suma una movilidad y una positividad que no baja. Ante este panorama, Espacio Público recomendó que el Gran Santiago entre en una hibernación, medida en la que coinciden diversos actores sociales. Pero la pregunta es obvia, ¿es posible dormir a toda la ciudad? ¿Cuáles serían las medidas para extremar la cuarentena total? Se lo contamos en el siguiente informe. Con este ambiente, en uno de los pasillos del Hospital San José, fue recibido por cerca de 15 funcionarios el ministro de Salud, Enrique París. Tensión por un reclamo de ellos muy distinto a la pauta a la que asistía el jefe de la cartera de salud, que era entregar equipos móviles para mantener a los pacientes contagiados contactados con sus familiares. Tensión que volvió a repetirse a su salida. Su equipo de seguridad. La gente tiene derecho a manifestarse, no tengo ningún problema con eso. Tiene todo el derecho a manifestarse y a mí me gusta escuchar, digamos, las opiniones divergentes y tratar de buscar soluciones. Así que vamos a tratar de buscar soluciones para ello. Aclara ahí el ministro que está dispuesto a reunirse con ellos sin tener mayores inconvenientes. Los funcionarios explicaron a qué se debía su reclamo. Exigen mejorar la infraestructura de hospitalización que acusan no es digna. Nosotros tenemos carpas con hospitalizados COVID. Esas carpas se inundaron, no se llovieron, se inundaron por abajo. Un reflejo del colapso del sistema hospitalario en el que nos encontramos, con 1.470 pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva y 376 de ellos luchando contra el COVID-19 en estado crítico. Nos acercamos rápidamente a 4 millones de casos y la epidemia todavía se está acelerando en la región. No solo este mes de junio será duro. Si las cifras siguen como están, el túnel se prolongará y lo que ya estamos lamentando puede ser aún peor. Junio y julio van a ser meses muy complejos, las cifras incluso deberían elevarse aún más, lamento decirlo. Más que 200 muertos por día. Esta gráfica refleja que la cantidad de casos nuevos que día a día se suman todavía no presenta una clara tendencia a la baja. En promedio, en la última semana se han tomado 18.134 exámenes PCR, un 33,14% de positividad. Para reducir esta cifra, habría que triplicar la cantidad de exámenes, un imposible en el corto plazo. La cuarentena no está dando los resultados que urgentemente necesitamos. El Centro de Estudios Espacio Público, en su último reporte, insiste en la necesidad de acciones más drásticas. Según ellos, el Gran Santiago debe entrar en hibernación. La Universidad de Oxford tiene un observatorio internacional que muestra qué tan estrictas son las medidas que se están adoptando en cada país. Chile está
digamos, en este índice con medidas más laxas que cualquiera de sus vecinos, digamos, está con medidas más laxas que Argentina, que Perú y que Bolivia. Una hibernación que es vista con buenos ojos por parte de otros actores sociales. Una hibernación completa, porque sin fiscalización y con los porfiados de siempre saliendo a la calle, cualquier medida puesta en el decreto, en el papel, va a ser inútil. Tanto la cuarentena como el toque de queda, como el aislamiento social, la mayoría no lo está respetando y está generando dolor innecesario. Hoy en Chile reportamos más casos al día que Italia en su pic. En el país europeo, cuando las cifras estaban así de desbordadas, se decidió incrementar las medidas restrictivas. En Lombardía, por ejemplo, habría sido impensado ver este tipo de imágenes. Se sancionaba con una multa de hasta 5.000 euros, cerca de 4,5 millones de pesos, a quienes se reunían en lugares públicos. Se ordenó el cierre de todas las actividades económicas y negocios, exceptuando lo estrictamente básico. El Ejecutivo, el Gobierno, tiene que tomar medidas no quiero decir drásticas, necesarias e imprescindibles. Todas esas propuestas que tienen que ver con la toma de decisiones con respecto a cuarentenas, hibernación, toque de queda, se manejan los días miércoles y ellos serán los encargados de dar respuesta a esas solicitudes. Esta tarde la autoridad sanitaria se reunió remotamente con el centro de estudios. Aún hay que evaluar las medidas a extremar, como puede ser aumentar el rango horario del toque de queda o restringir el número de empresas con permiso para funcionar. Es necesario mirar los números con más cuidado a la hora de decidir cuáles sí y cuáles no. Y yo creo que hay muchos temas transaccionales que pueden perfectamente postergarse durante 2 semanas y con la buena disposición de todos los sectores. También se puede disminuir aún más la movilización de vehículos particulares e incluso de los servicios de delivery. Que hay que establecer restricciones también para los automóviles particulares a través de anillos de protección. Es esencial también mantener la distribución a través de los sistemas de delivery, pero ese delivery también tiene que ser controlado y fiscalizado para su buen uso. Los servicios de venta de insumos que no son de artículos de primera necesidad también debieran quedar suspendidos. Definiciones que estarán sobre la mesa en la reunión de mañana en La Moneda. Diálogo en donde se determinarán las acciones para enmendar el rumbo. Lo que sí se encargó de descartar el ministro de Salud fue un mensaje que circulaba por WhatsApp y otras redes sociales que indicaban algunas medidas adicionales a partir del 21 de este mes. Ese mensaje es falso. Bueno, ese mensaje es falso. Lo que no es falso es el concepto de la hibernación y que es una de las alternativas que se está estudiando como posiblemente a implementar en nuestro país. Estamos ya con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, este centro de estudios que ha propuesto precisamente la hibernación. Primero que nada, Diego, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Primero preguntar, Diego, para que la gente tenga bastante claro qué es una hibernación o cómo ustedes la conciben y en qué se diferencia de las cuarentenas o de cómo estamos viendo las cuarentenas en el Gran Santiago. Bueno, mira, lo primero que corresponde aclarar es que la idea de hibernación no es un concepto técnico, digamos, hoy día ha circulado, digamos, a partir de lo que recogimos en nuestro informe, pero en verdad no es un concepto técnico. Lo que observamos nosotros es que un mes después de haber sido implementada la cuarentena en Santiago, digamos, la idea de cuarentena como que pareciera haber perdido sentido, digamos, porque uno puede decir, oye, pongamos una cuarentena, pero la cuarentena ya está establecida y no ha sido efectiva, y no ha sido para nada efectiva, y además no solo no fue efectiva en un inicio, sino que vamos en la trayectoria equivocada, digamos. El viernes de la semana pasada, un departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que, digamos, monitorea la movilidad durante la epidemia, mostró que las comunas de Santiago, digamos, después de la primera semana de impuesta a la cuarentena, habían reducido su movilidad en un 40%. Eso no es mucho, digamos. La expectativa que uno tenía cuando uno miraba los mismos ejemplos que ustedes ponían en la nota, en Italia, en España, en Lombardía, era más bien de un 70%, o sea, bastante más que el 40% que se alcanzó en la primera semana de Santiago. Pero lo que es peor es que en las semanas sucesivas lo que ha ocurrido es que esa tendencia se ha revertido y hoy en día estamos con un decrecimiento respecto de la línea de base de movilidad de un 17%, lo cual es muy poco, digamos. Prácticamente la ciudad está funcionando a un ritmo no exactamente igual al anterior, pero no al ritmo de una cuarentena. Entonces, digamos, estamos con una cuarentena nominal, pero que parece no significar nada. Entonces, la idea de hibernar, digamos, de hibernación,
es una cuarentena que, digamos, sea efectiva ¿Diego? y que logre reducir la movilidad en Santiago. Ya, entendiendo que no es un concepto técnico, pero ustedes lo proponen y empieza a tomar fuerza en la discusión pública. Escuchaba recién al propio ministro París hablando de eventualmente una hibernación. Y en el fondo uno pensaría es dejar de hacer la cuarentena, y perdona lo coloquial, a la chilena, porque la verdad es que nosotros no hemos logrado esas imágenes que dan cuenta, por ejemplo, de que la gente se esté quedando en la casa. Tú citabas los ejemplos de Italia. Yo me acuerdo de haber visto imágenes de la Plaza San Marco, de la Plaza San Pedro, en algunos momentos en Nueva York, Times Square completamente vacío y todos estos lugares sin gente en la calle. No hemos logrado eso, salvo muy al comienzo y en el sector oriente de alguna manera. Pero ¿qué significa entonces la hibernación como ustedes la proponen, aunque no sea un concepto técnico? Significa, por ejemplo, terminar con el transporte público, terminar con esta laxitud de que haya todos los supermercados abiertos, incluso de estos supermercados que se dedican al tema de la construcción, electrodomésticos, para no dar marcas en lo particular, pero que uno diría, ¿qué objetivo tienen que funcionen? Mira, nosotros somos básicamente un centro de pensamiento técnico. Nosotros lo que hacemos es tratar de visibilizar un problema, proponer una meta, reducir a un 70% la movilidad en Santiago y mostrar cuáles son las experiencias que han funcionado en otras partes del mundo. Eso hace el informe de ayer, lo va a hacer con más detalle el informe de mañana. Vamos a hacer el ejercicio de sistematizar la experiencia en España, en Lombardía, en Wuhan, en todos estos lugares que han tenido cuarentenas más efectivas y mostrar en qué consiste su experiencia. Entonces te lo pregunto de otra manera, Diego, para que la gente lo entienda. Perdón, Sí. entonces para que la gente lo entienda, para explicarlo de otra forma. ¿Qué actividades que hoy día se están desarrollando en la ciudad debieran ser restringidas para tener una cuarentena efectiva o una hibernación? Bueno, lo que uno observa es que digamos, la frecuencia del transporte público es muy alta. La cantidad de actividad económica, lo mismo que tú decías, seguramente no todas esas actividades son estrictamente esenciales para el funcionamiento en una cuarentena. Y a su vez, digamos, también, digamos, está este problema de que hay personas que, digamos, piden permiso, pero en verdad, digamos, están haciendo otra actividad o buscando una excusa para hacer otra cosa. Yo no sé qué magnitud es ese problema, pero también está. Entonces, todas esas causas contribuyen a que la movilidad de Santiago no se haya reducido en toda la intensidad que necesitamos reducirla. ¿Cómo lo conseguimos? Eso es algo que no es fácil. Si uno mira los datos, ¿qué es lo que observa? Las comunas del sector oriente, por ejemplo, disminuyeron alrededor de un 60% su movilidad, más que el promedio, pero uno podría preguntarse si esos son sectores, digamos, donde es posible el teletrabajo, donde es posible postergar de alguna manera varias de las actividades porque están en condiciones económicas de hacerlo. ¿Por qué no aspirar a un umbral mucho más alto, digamos, un umbral del 80 o del 90% en esas comunas? Y en contraste, digamos, tú tienes las comunas del sector poniente de Santiago, que son comunas, digamos, más pobres, y en esas comunas observas una disminución mucho menor, digamos del 20%, y en esas comunas, bueno, para llegar, digamos, para conseguir que la cuarentena sea efectiva ahí, no solamente necesitas quizá más fiscalización o, digamos, o transmitir mejor la necesidad de mantenerse en su casa, sino que necesitas llegar con medidas económicas, porque, y esto también lo hemos dicho en innumerables ocasiones en nuestro informe en espacio público, lo que no puede ocurrir es que tú pongas a la gente en la dicotomía de tener que elegir entre quedarse en su casa o alimentar a su familia. Digamos, esa es una decisión imposible. Uno le puede pedir a un ciudadano que tome esa decisión. Entonces, en esas otras comunas donde efectivamente la disminución de movilidad ha sido menor y uno tiene que conseguir que se desmovilicen en mayor número, lo que hay que hacer es llegar con otro tipo de políticas, no necesariamente las políticas que vas a implementar en los lugares donde el teletrabajo es una posibilidad mucho mayor o donde el acceso al mercado formal es mucho mayor y por lo tanto, digamos, es posible acceder al seguro de cesantía como una forma de suspender tu relación laboral. No lo vas a comparar, digamos, con lo que ocurre en lugares donde la mayor parte de sus ingresos vienen de actividades económicas informales y donde lo que necesitan es otro tipo de políticas que les permitan quedarse en su casa. Es necesario y no es fácil. Nosotros no queremos en caso alguno minimizar el esfuerzo administrativo que está asociado a conseguir que estas cosas funcionen. Si uno mira las experiencias comparadas, hay un esfuerzo administrativo tremendo de, digamos, hacerse cargo de las necesidades de las personas por unos días, digamos, por unas semanas,
para permitir que la cuarentena sea efectiva. El diseño de esa política, que hoy no está funcionando, es algo que está pendiente y que nuestro llamado es a construirla en conjunto. Bien, vamos a ver si es que efectivamente se hace una cuarentena más real y no a la chilena, o esta cuarentena un poco cínica que hemos estado viendo, donde se ve mucha gente en la calle. De todas maneras, igual es interesante el dato, ¿eh? En Santiago, en algunas comunas, se ha logrado bajar la movilidad en un 30%. Valparaíso, en el primer balance, llegó a un 65% de reducción de la movilidad, lo cual significa que se puede hacer. Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Vamos con otras informaciones. Bueno, lo contábamos en nuestros titulares. A los 50 años falleció el alcalde de Tiltil, Nelson Orellana. El jefe comunal, que había sido diagnosticado con COVID positivo, murió de una falla cardíaca. El deceso de quien se destacó por su lucha en contra de la instalación de industrias contaminantes y rellenos sanitarios provocó un profundo impacto en su comuna. Mire. Nos traicionaron desde mi punto de vista, a una comuna que lo necesitaba tanto. Le hago un llamado al dueño de este proyecto: cámbiese de comuna. Invito a que se venga a vivir, a tomar el agua, a comer, a respirar, en donde él mismo va a contaminar. Y claramente esta alcaldía está con ustedes con lo que es la dignidad de donde vivimos y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Banderas a media asta en el frontis de la municipalidad de Tiltil como señal inequívoca de que la comuna se encuentra de luto por el repentino fallecimiento del alcalde Nelson Orellana. Imagínate, de un día para otro despertar y saber la noticia de que haya fallecido, igual una tristeza grande, porque aquí Tiltil es chico y nos conocemos todos. A mí me impactó mucho, yo creo que a todo el mundo le impactó mucho, nadie se esperaba esto. Joven, pasaba todo el tiempo por acá, saluda, es muy afable, muy cercano, muy atento. Diagnosticado como COVID positivo a fines de mayo, el alcalde Orellana comenzó a retomar sus actividades edilicias la semana pasada. El día jueves encabezó la sesión del Consejo Municipal que se realizó en forma remota. Se sintió mal, se desmayó y después tengo entendido que le dio un ataque al corazón. Y de ahí estaba en Caleo él, bajó con su señora y lo transportaron rápidamente a la clínica de Las Condes. Y en lo que desencadenó esto, que lo operaron y qué sé yo, muy lamentable. Clínica Las Condes informó que a pesar de los esfuerzos del equipo médico de la unidad coronaria, el paciente no evolucionó de forma positiva y falleció a causa de una falla multiorgánica secundaria a una disección aórtica, con diagnóstico confirmado de COVID-19. Muy consternado, muy afectado. En comunas tan pequeñas como esta, la verdad que el trabajo con los alcaldes y entre los funcionarios municipales es bastante estrecha, así como también con la comunidad. Entonces estamos muy afectados todos. Efectivamente, aquí se produce una de las tradiciones más grandes de este país cuando muere Manuel Rodríguez. En esta misma comuna que hoy estamos viviendo una tradición tremenda de parte del Estado de Chile, se nos manda una nueva empresa, y una empresa que no es menor porque es de residuos peligrosos, a más del 50% de los residuos totales del país. De esta manera, el alcalde Nelson Orellana se declaraba contrario a la instalación de una planta de tratamiento de residuos industriales en Tiltil, una comuna que ya convive con rellenos sanitarios, empresas contaminantes y un criadero de cerdos. Hay muchos vertederos allá, muchos rellenos sanitarios, mucha contaminación, ¿no? Una zona de sacrificio, como me decía Nelson, una y otra vez. Nunca dejó de pelear, nunca dejó de luchar y la verdad es que me duele mucho esta noticia. Tiltil es considerado el patio trasero de la región metropolitana y las peleas son peleas emblemáticas con el tema de la contaminación ambiental que hay en esta comuna. Esas peleas las vamos a seguir dando. Próximo a cumplir 51 años, Nelson Orellana Ursúa estaba casado y era padre de 3 hijos. Prematuro final para un alcalde que se abanderizó con la causa de su comuna. Este martes el presidente Sebastián Piñera le dio el vamos al proyecto de ingreso familiar de emergencia que inició su tramitación en el Congreso. Medida que genera expectativas, pero también dudas con muchos chilenos que se preguntan, bueno, ¿cómo y quiénes pueden acceder a este beneficio? ¿Quieres saberlo? Presta atención.
Y ahí está la firma del proyecto de ley y a quienes nos acompañan en el Una firma que da paso a uno de los proyectos más discutidos del último tiempo, el ingreso familiar de emergencia, ya genera expectativa entre los chilenos. Hoy este era el panorama a las afueras de algunos municipios, donde vecinos llegaban a saber más información, como Margarita, quedó viuda hace algunas semanas y cada día que pasa necesita más obtener ingresos, pero no está segura de si recibe o no el beneficio. Yo debería calificar por el hecho de estar sola y por el hecho de tener prohibido por mi médico de trabajar. Entonces yo necesito la ayuda que están dando. Dudas que se repetían entre quienes hacían la fila a esa hora. Voy a ver la opción que puedo hacer ahora para poder ver lo que me están pidiendo. Vengo a preguntar todo sobre todo. Toda la información correspondiente. Primero, hay dos indicadores que juegan un rol fundamental. Hablamos del registro social de hogares y del indicador socioeconómico de emergencia. Dependiendo de su calificación, estará entre los beneficiados. Para esto existen tres grupos. El primero, podrán acceder al 100% del beneficio mayores de edad sin ingresos formales, que pertenecen al 90% más vulnerable según el registro social de hogares y al 80% más vulnerable durante la emergencia según el indicador socioeconómico. En un segundo grupo, se buscará suplementar la diferencia para llegar a los 100.000 pesos por persona, perteneciendo al 90% más vulnerable según el registro social de hogares y hasta el 80% más vulnerable durante la emergencia, además de quienes reciban ingresos mayormente informales y que los formales no superen el aporte. El último grupo podrá acceder al segundo y tercer pago, quienes pertenecen al 80% más vulnerable y que al menos un integrante mayor de 70 años reciba la pensión básica solidaria de vejez. Esto significa que el ingreso familiar de emergencia va a favorecer a todas las familias que califiquen, sean que tengan trabajadores formales o informales, trabajadores dependientes o independientes o incluso que no tengan ninguna fuente de ingreso propio. Pero ¿cómo se solicita el beneficio? Lo puede hacer cualquier mayor de 18 años que cuente con su registro social de hogares. Ahora, en el caso de que algún integrante de la familia sea beneficiario del subsidio familiar o de discapacidad mental, sea usuario del subsistema de seguridades y oportunidades, tenga 70 años o más y reciba la pensión básica solidaria de vejez, el beneficio lo recibirá de manera automática. De todas formas, para conocer cuál es su situación, existen dos páginas web a la que puede ingresar: registrosocial.gov.cl y clasemediaprotegida.gov.cl, ambas con clave única del registro civil. Y en caso de que no tenga internet, el número de atención es 800-104-777. Que solicite este beneficio al máximo de gente posible. Lo esperamos y el beneficio... Sabemos que no es absoluto, no es lo que más se requiere, pero es una ayuda que va a permitir sobrellevar estos meses complejos. Proyecto que llega al Congreso y que suma su primera polémica. Desde la oposición acusaron una confusión por el número de familias que se verán favorecidas. Aquí tienen que entrar todas aquellas familias que tienen ingreso inferior a 400.000 pesos y reúnen ciertos requisitos. Y esperamos que sean mucho más que las que se están planteando. Le pedimos al Ejecutivo que por ningún lado tengamos confusiones, letras chicas o se pongan barreras de entrada. Van a entrar todas las personas que sean elegibles según el criterio que yo he repetido varias veces y que es consistente con aquello que ha planteado el senador Montes. No hay ningún desconocimiento del acuerdo, ni letra chica. Un aporte que seguirá su discusión en el Parlamento y que se espera beneficia a 5,6 millones de personas en medio de los días más duros que vive Chile por la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden para reformar a la policía de ese país, lo que había sido una de las mayores peticiones durante las manifestaciones raciales. Entre los nuevos procedimientos, destacó la prohibición de técnicas de estrangulamiento durante los arrestos. Este emotivo encuentro entre una oficial y una niña afroamericana de 10 años estremeció las redes sociales en medio del movimiento mundial antirracismo. El momento fue grabado en la ciudad de Norfolk, en Estados Unidos. La niña se encontraba caminando por un parque junto a su madre cuando al ver al oficial se congeló, levantó las manos y comenzó a llorar. Al verla tan asustada, la policía intentó consolarla, llegando ella misma hasta las lágrimas.
Desde la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo, la relación entre los estadounidenses y la policía ha llegado a su punto más tenso en años. Para Donald Trump, el país estaría exigiendo un mayor control en las calles derivado de los disturbios generados en las masivas manifestaciones, pese a que el mandatario se había negado tajantemente a una reforma a nivel nacional. Este martes anunció que el Departamento de Policía iniciará un nuevo proceso de reestructuración. El cambio principal, el fin al estrangulamiento como forma de control. As part of this new credentialing process, chokeholds will be banned, except if an officer's life is at risk. Additionally, we're looking at new advanced and powerful, less lethal weapons to help prevent deadly interactions. Under this executive order, departments will also need a share of information about credible abuses, so that officers with significant issues do not simply move from one police department to the next. El decreto parece quedarse corto en cuanto a las reformas que los demócratas han propuesto en el Congreso, que redefinen el Departamento de Policía casi por completo, y otras que ya se están realizando en algunos estados del país. Ese es el caso de Nueva York, donde desde ahora en adelante los oficiales estarán obligados a entregar la cámara con la que andan en su cuerpo, algo a lo que antes podían negarse. Además, la unidad anticrimen será desmantelada y los 600 agentes serán reasignados a otras actividades. La nueva política indica que se debe compartir el audio y video de algún incidente en un máximo de 30 días si cumple uno de estos puntos: cuando un oficial dispara su arma de servicio, cuando un policía utiliza su pistola de electroshock y alguien resulta herido o muerto, si un oficial usa la fuerza y alguien resulta herido o muerto. La orden firmada por Trump se convierte así en uno de los efectos más concretos de las manifestaciones por la muerte de George Floyd, un cambio que debería tener un impacto directo en la sociedad, sobre todo en la comunidad afroamericana. Ahora. Información de último minuto. Esta noche la PDI realizó un operativo sorpresa en el mercado Tirso de Molina. Se detuvo a 9 personas que no tenían permiso para circular durante la cuarentena. Estamos ya con Agustina Álvarez y los detalles. Agustina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Iván, muy buenas noches, porque lo cierto es que cuando ya estamos en la quinta semana de cuarentena para estas 42 comunas de la región metropolitana, muchas personas deciden infringir la ley y salir a las calles sin ningún papel que justifique su estar. Esto fue justamente lo que nosotros pudimos comprobar cuando salimos esta tarde con la Policía de Investigaciones, y en menos de 10 minutos ya habían 9 personas detenidas, personas entre ellas la mayoría inmigrantes, trabajadores ambulantes que estaban en las calles porque justificaban, decían, necesitaban dinero para poder pagar las rentas, para poder alimentar a su familia. En total eran 6 carros de funcionarios de la Policía de Investigaciones, con 18 de ellos en su interior, quienes tuvieron que hacer un trabajo que realizan todos los días, nos comentaban, para poder hacer que la normativa se respete, que la normativa de que las personas se mantengan en sus casas se cumpla, porque es un trabajo que últimamente ha costado muchísimo, y la normativa está haciendo un llamado a que las personas estén entonces en sus hogares. ¿Qué sucedió con estas personas? Fueron detenidas, llevadas hasta la comisaría, en donde muchas de ellas eran reincidentes, por lo que van a tener que pasar a control de detención. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones. Su familia corre riesgo. No pueden estar acá. Es peligroso para usted y es peligroso para su familia. Señora, entendemos su situación. Lamentablemente no pueden estar acá. Estamos en una situación país especial. Estamos en una pandemia. Por lo tanto, ustedes tienen que cuidarse y tienen que cuidar al resto. Señora, no estoy discutiendo que usted sea gente trabajadora. Estoy discutiendo de que estamos en una situación especial. Si usted se contagia, pone en riesgo su vida. Es más, en este momento es más importante su vida. Hay otros canales. Tenemos que pagar arriendo, tenemos que comer. 3 veces. Tenemos que comer nosotros. Yo tengo 4 hijitos chiquititos.
4 hijitos chiquititos, uno de 6 meses, el otro de 4 años, el otro de 9 años y el otro de 6 añitos. En este momento tenemos 9 detenidos, todos infringiendo el artículo 18 del Código Penal. Ninguna de estas personas de aquí estaba portando salvoconducto, tampoco estas personas portaban alguna de ellas algún tipo de identificación. Procedimos a hacerle las consultas, estos son todos COVID negativos, pero el 80% de las personas detenidas se encontraban haciendo comercio clandestino en esta esquina, que es muy regular, es todos los días. En el Tirso de Molina entonces fue esta fiscalización donde continuamente se ve comercio clandestino, como decía el policía de investigación, un trabajo que llevan realizando durante todo este periodo de cuarentena. Iván. Sí, Agustina, dos cosas. Primero, preguntarte si efectivamente estas personas que estábamos viendo allí en pantalla quedaron detenidas, pasarán a control de detención, y lo otro, ¿eran ciudadanos chilenos o extranjeros? Por el acento uno podría pensar que eran ciudadanos extranjeros, porque no tenían documentos aparentemente. Así es, Iván, todos ellos pasaron a detención, todos fueron llevados, esposados por los carros de policía de investigaciones hasta las diferentes comisarías en que iban a ser tomados detenidos y pasarían a control de detención dentro de las próximas horas. Y también, claro, lo que comentábamos en un principio, la mayoría de ellos eran inmigrantes, que muchos de ellos no tenían ninguna cédula de identidad, se encontraban acá en el país de forma ilegal y por ende también tenían que buscar una forma de trabajar. Ustedes veían en las imágenes cómo ellos justificaban su estar en la calle. Decían que tenían niños pequeños, que necesitaban darles de comer, necesitaban también pagar la renta en donde podían vivir, no tenían un trabajo fijo. También hablábamos, uno de ellos era maestro de la construcción, donde hoy en día estas se encuentran cerradas y que por ende, como las encuentra cerrada su fuente de trabajo, tuvo que buscar otras opciones, que es el comercio ambulante en las calles para poder llevar al día el pan que necesitan su familia para poder alimentarse. Sin embargo, de parte de la Policía de Investigaciones el mensaje es claro, es si no tienen un permiso que justifique su estar en las calles, por supuesto que no tienen la autorización para estar. Hoy es un minuto de pandemia y decía, la vida de las personas es más importante que cualquier otra cosa. Sí, hay un tema humanitario ahí que es muy difícil de manejar. Naturalmente son ciudadanos extranjeros, muchas veces indocumentados, que vienen como turistas, que están en la informalidad absoluta y claro, no son destinatarios de ninguno de los beneficios que se han estado anunciando por parte del Ejecutivo. Personas que viven en el día y que lamentablemente infringen la norma sanitaria, pero por supuesto tienen esta razón, ¿no? Tienen que alimentar a su familia. Agustina, muchas gracias. Buenas noches. A ver, otras informaciones a esta hora de la noche. Un nuevo sistema frontal de viento y lluvia ya está golpeando al sur del país. En Tolten, región de la Araucanía, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora destruyeron una vivienda. En Temuco, en la misma región, provocaron la caída de árboles y miles de clientes quedaron sin suministro eléctrico. Vino a verle la casa al Reinaldo y después cuando llegó a la casa sentó y él vio cómo voló. Yo vi como una ráfaga que venía de arriba. Como que lo pescó de vuelta y lo dejó caer ahí mismo. Un poquito ahí, como está, ahí se ve. Ahí se ve, dijo don Reinaldo Traillanca, apuntando a lo que era su casa. La tarde de este lunes, cuando el reloj daba cerca de las 18 horas, ocurrió lo que nadie en el sector Puraraco de Tolten imaginó jamás. Hablan de tromba marina por la cercanía con el mar o derechamente de un tornado. Tomó los 4 extremos de la casa, los levantó hacia una altura más o menos de los cables de luz que pasan ahí, más o menos, unos varios metritos, y después que pasó, por supuesto cayó y desarmó la casa entera. ¿La casa se movió toda la? Sí, toda. Sí, fue terrible y sonó. Y mi esposo decía, mira cómo vuela para arriba. Entonces, yo no lo alcancé a ver porque él estaba en la ventana. Sentí solamente cuando se golpeó y de ahí vinimos al tiro. De la casa quedaba bastante poco cuando llegaron a ver lo que la inusual masa de aire había causado. Era como un sonido de una centrífuga cuando saca el agua de la ropa, así un sonido fuerte. En agosto del año 2016 ocurrió algo similar a solo unos kilómetros. En aquella oportunidad, un tornado giró en 360 grados una casa y destruyó otra. Sea lo que sea que haya dejado a esta vivienda en estas condiciones, tiene relación directa con el sistema frontal instalado en la zona. Se registró vientos que
Según la Dirección Meteorológica, llegaron hasta los 100 kilómetros por hora aproximadamente y estos generaron la destrucción de una vivienda en el sector rural. Vientos parecidos que también botaron árboles y estructuras en Temuco. Y el árbol se le cayó encima parte del cerco. Gracias a Dios el árbol no era tan largo, se puede decir, pero cayó parte del cerco de él y parte del cerco del vecino. Mi papá tiene 86 años, es una persona adulto mayor, vive solo. Gracias a Dios no le pasó nada. El poste cayó sobre el tendido de su vivienda y quedó sin energía. Bueno, él es una persona de tercera edad, usted entenderá. El susto fue grande, fue tremendo. El sistema frontal seguirá presente en el sur del país y en la Araucanía, principalmente con lluvias y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Eso cuando todavía ni inicia el invierno. Bueno, queremos saber qué va a pasar con este nuevo sistema frontal y estamos con Yael Chepsky, precisamente 2 razones para felicitarte. La primera, que le apuntaste muy bien al sistema frontal anterior. Efectivamente, yo incluso en la cantidad que tú habías dicho, más o menos 20 minutos. La segunda porque está embarazada, así que felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por eso, estamos todos muy contentos. Uno más relevante que el otro, pero bueno, es el trabajo, acertamos. Así como apuntar a chuntar, nosotros como tratamos de no mencionar. No, ustedes van a hacer el pronóstico y estuvo certero. Exacto. Y tenemos ahora esta imagen, pero el otro también es importante, así que felicitaciones. De todas maneras, gracias. Muy alegres estamos por eso. Vamos con esto de ver cómo es este sistema frontal y qué diferencias puede tener del anterior. Bueno, acá está el Windy. ¿Qué nos trae el Windy? Nos trae prácticamente un gráfico bastante amable, por decirlo de alguna forma, donde queda muy claro dónde van a estar las precipitaciones. Si me ayudan la cámara a enfocar acá. Veamos. Entonces, ¿qué es la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? Es las manchitas de colores que vemos acá. El sistema frontal se ve demasiado bien en esta imagen. ¿Por qué? Porque vemos acá exactamente cómo viene el sistema frontal. Pero por otro lado, me importa mucho que nos demos cuenta que ya comenzó a precipitar en gran parte de la zona central de nuestro país. O sea, hay parte de la sección cercana a Rancagua y Valparaíso ya está lloviendo. Ya comenzó a llover efectivamente y de hecho, en la tarde también tuvimos algunas precipitaciones en la región de Valparaíso, en sectores de la costa. Ah, mira. Tuvimos algo como más que nada aislado en sectores del centro, pero ¿qué va a pasar? Bueno, ya empezó a llover, lo veíamos, en la Araucanía llovió los últimos días, en la región del Biobío, en Ñuble también, con viento muy intenso. ¿Qué se nos depara entonces para las próximas horas? Este es el Windy que nos muestra entonces en distintos colores dónde están las precipitaciones quizás un poquito más intensas. Por ejemplo, si me ayudan acá con la cámara, en colores rojos se ve lo más intenso. Entonces, esto es a las 1 de la mañana, o sea, esta noche durante la madrugada vemos que la línea frontal está principalmente en la costa de la región de O'Higgins y si podemos avanzar para 3 horas más, si podemos avanzar a eso de las 6 de la mañana, está todo cronogramado ya. Ahí está a las 6 de la mañana. Ya. ¿Por qué me importa mucho esto? Esto ya en la madrugada de mañana miércoles. ¿Y qué nos está mostrando? ¿Dónde van a estar en color rojo las precipitaciones más intensas? Entonces, para todos los que viven en la región de Coquimbo, mucha precaución. ¿Por qué? Porque fíjense aquí. En esta hora, a eso de las 6 de la mañana, durante la madrugada, vamos a tener fuertes precipitaciones a esa hora en sectores costeros de la región de Coquimbo y también va a venir asociado a algo de viento a más o menos de entre 40 y 50 kilómetros Dentro por hora. de todo eso es una buena noticia porque esa región había enfrentado una de las sequías más duras. O sea, toda la región de Valparaíso, la región de Coquimbo, en la zona cordillerana, había tenido muchos años de sequía. Dentro de todo, tú dices precaución, pero son buenas noticias para los crianceros, para la agricultura. Son buenas noticias, pero ¿qué es lo ideal cuando caen precipitaciones? Es que se vayan espaciando en el tiempo, ojalá en días distintos, porque ¿qué pasa? La región de Coquimbo no es una región que está acostumbrada a recibir tantos milímetros de precipitaciones durante pocas horas. Entonces, ¿qué pasa con la tierra? Lo mismo que pasa en el norte en verano, cuando nos llueve mucho, ¿qué pasa? Se sobresatura la tierra y ¿qué pasa con eso entonces? Se empiezan a activar quebradas, podemos tener pequeños aludes en algunos sectores. Entonces, por eso es la preocupación también para la región de Coquimbo, si bien va a haber mucha gente que efectivamente lo va a agradecer, nosotros como meteorólogos también, porque aplana un poquito, o sea, reduce levemente la gran sequía que ya llevamos por más de una década. Entonces, podemos seguir viendo, esto es al mediodía, donde podemos ver las precipitaciones también de forma importante teníamos en la región de Valparaíso. Acá ahora sí está al mediodía. Y fíjense dónde se va la mancha roja. La mancha roja se nos va a sectores interiores del norte incluso de la región de Coquimbo. Ahí sí que podríamos tener un poquito mayor de problemas por esa misma razón. Y pasa por Santiago, porque en la hora anterior no estaba muy fuerte en la región metropolitana en Santiago y ahora como que también se va hacia el norte, como que nos pasa por el lado. No, sí pasa. Lo que pasa es que yo me fijé más en dónde iba lo más importante. Que lo más importante en este evento para mí por lo menos
parte más oscura. Es la región de Coquimbo. Ahí nosotros le ponemos el centro de atención. ¿Qué pasa con Santiago en la región metropolitana entonces? Bueno, y en gran parte de la zona central. Primero entonces la región de Valparaíso, sectores de la costa con bastantes precipitaciones durante esta noche. ¿Y qué pasa con el centro? De todas maneras vamos a tener precipitaciones a partir ya de la medianoche, ya empezamos con precipitaciones. Hoy a la medianoche. Hoy día mismo, o sea, ya a la madrugada del día miércoles vamos a comenzar con las precipitaciones, que dentro de todo no va a ser tampoco, vamos a estar entre los 5 hasta los 15 milímetros en la capital. La última lluvia nos dejó 21 milímetros para ser exacto, va a estar similar. Pero bastante bien, tú habías dicho parecido. 20 y hubo 21 y ahora vamos a ver las 18 horas de mañana. Exactamente. Esto entonces, ¿qué pasa para mañana ya en la tarde? Podemos ver cómo las precipitaciones ya van a dejar de ser tan intensas en sectores de la región de Coquimbo. Todavía nos quedan precipitaciones entonces principalmente ya en sectores precordilleranos de los valles de la zona central. Acá está tu querido Santiago, que va a tener bastantes precipitaciones también. Nuestro querido Santiago, nuestra querida capital. Están aporreados por estos días, ya hay lluvia entonces. Se viene precipitaciones de todas maneras a partir de esta noche. Lo más importante, insisto, va a ser durante esta madrugada y donde en la costa de la región de Valparaíso y también en gran parte, prácticamente en toda la región de Coquimbo. Incluso se extiende también a la región de Atacama, pero a la parte sur. Vamos a ver entonces los montos exactos, los rangos exactos de qué estamos esperando para este sistema frontal. Vamos a acercarnos entonces a la región de Atacama Sur, precipitaciones que van a ser inferiores a los 5 milímetros, para ir bien rápido entonces, de 15 hasta 30 milímetros en la región de Coquimbo. Acá nos preocupa, ¿por qué? Porque ella es un lugar mucho más seco, se podrían activar quebradas, la isoterma cero dentro de todo no está muy baja, entonces eso también podría afectar un poquito, precipitación líquida, donde debiese estar precipitando tipo nieve, exactamente. La región de Valparaíso entre 20 a 30 milímetros, principalmente en sectores costeros, porque en sectores de los valles va a llover un poquitito menos, cercano a los 15 milímetros, entre 10 hasta 15 milímetros. La región metropolitana entre 5 a 15 milímetros y después seguimos con la región de O'Higgins, la región del Maule, que en algunos sectores podría llegar hasta los 30 milímetros, principalmente también en sectores del borde costeros. Ñuble y Biobío, un poquito ya menos de precipitaciones, entre 15 hasta 5 milímetros. Ahora, perdón, ¿sale la Araucanía porque ya el sistema frontal deja de estar activo para mañana en la región de la Araucanía? En la región de la Araucanía, la región de los ríos, la región de los lagos, vamos a tener precipitaciones mañana, pero son bastante débiles. Entonces no es necesario como abarcarlo, porque para la zona que llueva un poco en el sur está perfecto. Exactamente, no es algo relevante. Cuando son 80, 60 milímetros ya podemos empezar a nombrarlo, pero ellos se van a reír con las precipitaciones que estamos teniendo nosotros para los próximos días. Vamos a ver entonces cómo se nos viene el pronóstico en cuanto a precipitaciones. ¿Por qué? Porque se nos viene dentro de toda una semana bien lluviosa para la zona central. Entonces acá lo tenemos por regiones. Mañana miércoles podemos ver que llueve entonces en toda la zona central, incluso hasta sectores sur de la región de Atacama. ¿Qué pasa con el día jueves? Continúan las precipitaciones donde principalmente entre el Maule y la región del Biobío también podría ser a ratos intensa. A fines del día llega hasta la región de O'Higgins, nublado, bien nubladito entonces el sector bien centro de nuestro país con bajas temperaturas máximas todavía. Seguimos revisando entonces el día viernes porque vuelven las precipitaciones a gran parte de la zona central, desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío con precipitaciones. No debiesen ser tan intensas, pero de todas maneras va a caer algo más de agua los próximos días. Y finalmente tenemos acá el día sábado, donde van a quebrar las nubes en la región de Coquimbo, se mantiene nublado la región de Valparaíso, la región metropolitana, y fíjense aquí, desde O'Higgins hasta la región del Biobío nuevamente vamos a tener precipitaciones. Yael, a ver, solo teniendo en cuenta el tema del coronavirus, la cantidad de virus circulando, en la región metropolitana va a llover entonces desde la medianoche más o menos de hoy día, el día miércoles, jueves no. O sea, este día jueves debería haber bajas temperaturas en la capital. En cuanto a las temperaturas mínimas, lo que pasa es que nosotros siempre decimos, después de un sistema frontal viene el frío. Pero ¿qué pasa en este caso? Vamos a tener noches más bien nubladas. Al tener noches más bien nubladas, vamos a tener temperaturas no tan bajas por la mañana. Ya, porque sigue el sistema frontal luego. Llega otro ingreso del sistema frontal que nos va a dejar abundantes nubes en la zona central y por eso también las temperaturas mínimas no van a estar como heladas matinales como lo que teníamos anteriormente. Hartas nubes, temperaturas máximas que van a ser bien bajas, muchas precipitaciones en cuanto a días por lo menos, quizás la cantidad acumulada no vaya a ser tan alta para la zona centro-sur y sur del país, pero de todas maneras varios días consecutivos de precipitaciones que hace rato ya que no se veía. Ya, y nos sirve para revertir un poquito el déficit que ha estado... 77% tenemos hasta este momento, 28 milímetros acumulados en quinta normal, o sea, nos queda mucha precipitación para poder recién llegar a un año normal, cosa que se descarta por completo hasta este momento. Ya, pero más que el año pasado. Por ahora va ganando el año pasado en cuanto a precipitaciones. ¿En serio? Con esta lluvia esperamos ya este año sea un poquito de mayor precipitación que el año pasado. Pero todavía no podemos cantar victoria. Yael, muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Vamos con otras informaciones. Bueno, es barata
Es fácil de producir, ha estado con nosotros por más de 60 años y es quizás el primer remedio que puede salvar vidas de pacientes con cuadros graves de COVID-19. Estamos hablando de la dexametasona. Es un corticoide que probó reducir hasta en un 30% las muertes de pacientes ventilados. Eso sí, los especialistas llaman a la cautela porque no es para todos los casos y su automedicación además puede ser muy peligrosa. Más de 8 millones de contagios y 436.000 muertes. La pandemia del coronavirus se expande. Sin una vacuna, la comunidad científica busca un tratamiento y entre centenares de ensayos clínicos este martes, al fin hubo una buena noticia desde el Reino Unido con una droga llamada dexametasona. Cerramos un ensayo el 8 de junio porque hicimos pruebas con más de 2.000 pacientes con dexametasona y los comparamos con 4.000 pacientes sin el tratamiento y el resultado fue extraordinario. Según el estudio Recovery, el más grande realizado hasta la fecha, este fármaco podría salvar a 1 de cada 8 pacientes ventilados o 25 pacientes que requieren solo oxígeno. Este es un cambio práctico. No requiere una fabricación compleja de una sola empresa que no puede producirlo a escala. Esta es una droga que puede ser utilizada de forma inmediata en todo el mundo. Y esto no se trata de un secreto. En Chile ya se estaba usando corticoides en varios pacientes con la enfermedad. Este tratamiento nosotros en Chile lo estamos aplicando hace un mes. Recién hoy día se están publicando los resultados, pero ya nos habíamos dado cuenta, la comunidad científica, que teníamos que usar corticoides en un grupo importante de estos pacientes. Y me parece un gran avance, sin duda que despejó una duda que veníamos teniendo desde el principio, cuál era la utilidad de los corticoides, en particular de la dexametasona, y este estudio lo aclara suficientemente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la dexametasona? Controlar la sobrereacción del sistema inmune que manifiestan algunos pacientes, un fenómeno conocido como la tormenta de citoquinas, que son moléculas del sistema inmune para defendernos de las infecciones, están vueltas locas más de lo normal y los corticoides de esta forma disminuyen esta respuesta inflamatoria. La ventaja, como mencionaba, de dexametasona, que es un medicamento disponible en nuestro país, un medicamento barato, también de costo no es oneroso. La droga maravilla le llamaron los tabloides en el Reino Unido. Sin embargo, es importante destacar. Otro importante hallazgo de este estudio es que las personas que no requieren oxígeno no se ven beneficiados del uso de corticoides. Y no solo eso, si alguien asintomático o con síntomas leves se automedica, corre muchos riesgos. Si yo uso corticoides, probablemente, y no necesito usarlos, probablemente voy a disminuir mi capacidad de mejorarme. Porque ese corticoide, de manera muy importante, está generando una disminución de la respuesta inmune. Hecha la advertencia, la dexametasona es, según nuestros resultados preliminares, el primer fármaco que puede salvar vidas de pacientes graves, pero solo una parte. Por lo mismo, mientras no haya otra alternativa más eficaz o una vacuna, el llamado es a mantener y aumentar la distancia social y el lavado de manos. Viajaban con más de 800 kilos de droga hacia la región del Biobío. Para ello simularon contratos de trabajo y además obtuvieron salvoconductos. Sin embargo, toda esa preparación no fue suficiente, ya que los 11 miembros de esta banda criminal fueron detenidos cuando se dirigían a su destino. Entre los imputados se encuentra Emilio Berkov. Más de 800 paquetes de cocaína base, 3.200 millones de pesos en droga que tenían como destino Concepción y comunas vecinas. Un cargamento de casi 1 tonelada que la Policía de Investigaciones interceptó cuando la banda que realizaba el traslado venía de regreso a la región del Biobío. Pero ellos han burlado todos los controles para poder traer esta droga a la zona sur, y aquí también entendiendo de que el valor de la droga hoy día ha ido superándose por la escasez, están los controles fronterizos cerrados y por lo tanto el ingreso a la droga ha sido más difícil.
Fue la forma de actuar también la premisa de esta banda, que en total la componían 11 sujetos a los que la PDI venía siguiendo en una investigación por una de las mayores operaciones antidroga. La banda atravesó en auto desde el norte del país en medio de la pandemia, controles sanitarios, cuarentenas y toque de queda. Viajaban con salvoconductos. No están obtenidos para un viaje particular, sino que están obtenidos bajo contratos de trabajo que presumimos simulados, de tal manera que el viaje se organiza como bajo un contrato con empresas. De los 11 detenidos, la mayoría tenía domicilio en comunas de la provincia de Arauco. Hay ciertos antecedentes respecto a vínculos entre delincuencia organizada y, por supuesto, las acciones de violencia que hemos visto en la macrozona sur. Pero en este caso en particular, eso lo va a determinar la justicia. De hecho, el procedimiento no solo llamó la atención por la cantidad de droga. Entre los imputados había un nombre conocido, Emilio Berkov Jerez, sindicado por años como uno de los líderes de la coordinadora Arauco-Mayeco. En 2015 fue condenado a 5 años y 1 día por porte de arma y municiones. Ahora fue capturado junto a los integrantes de esta banda. No nos interesan los nombres de las personas. A nosotros nos interesa que si hay delincuentes involucrados, los vamos a perseguir y los vamos a llevar donde corresponde. Respecto de ese vehículo, ahí se está cometiendo... Los 11 imputados fueron formalizados este martes por el delito de tráfico de drogas. El Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva para todos. Además, un plazo de investigación de 6 meses. Una banda desarticulada. En lo que va de este año, la Policía de Investigaciones ha desbaratado 160 organizaciones criminales. Una de las grandes batallas es justamente contra el crimen organizado. Por eso la semana pasada el presidente de la República presentó la ley que introduce una serie de modificaciones a la ley de droga y que va a permitir la enajenación o el decomiso temprano de los bienes del narcotráfico. Batalla contra el narcotráfico que este martes marcó un avance importante, con 11 imputados ahora privados de libertad y con 824 kilos de cocaína base que no llegaron a su destino. El Transantiago estaba viviendo uno de sus peores momentos. De hecho, la cifra de evasores sobrepasó el 35%, marcando el índice más alto en toda su historia. El futuro post-pandemia es poco alentador y podría provocar un grave déficit económico. Nunca, ni siquiera en los tiempos más duros, desde que comenzó el Transantiago en el 2007, hubo tal cantidad de no pago. El índice de marzo llegó a un 35,2% de evasión, disparándose 11 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. No, es mucho más. No sé, será un... Bueno, depende mucho también de las variantes, los recorridos, pero yo creo que un promedio hacia la región metropolitana debe ser un 70% en estos momentos. No es mi problema, a mí me pagan por trabajar, no por fiscalizar. Hay mucha gente que no paga, mucha gente que espera que abra la puerta trasera y sube por atrás. O si no, salta el torniquete. Porque uno no puede meterse en el bolsillo ajeno. Hay que respetar la situación. Hoy día como está. La cifra revelada por Transportes considera mediciones realizadas durante enero, febrero y marzo, incorporando así los efectos de la crisis social y una caída considerable en el número de fiscalizaciones. Se realizaron procesos de fiscalización, pero no hubo compañía de carabineros porque Carabineros estaba comprometido desarrollando otras actividades. Y eso claramente también afecta la capacidad que tienen los fiscalizadores de controlar el pago de la tarifa. Es difícil pensar en reforzar la fiscalización, porque hoy día estamos en una situación donde es difícil que salgan fiscalizadores a la calle por temor al contacto, pero el contar con dispositivos quizás como torniquetes con un mejor diseño o contar con dispositivos como estaciones cerradas, aumentar el número de estaciones cerradas, podrían ayudar. Hay empresas como Subus y Express que registran una evasión superior al 40%. También los recorridos del sector oriente duplicaron el índice de no pago y todo indica que con la pandemia las cifras serán aún mayores. Son altísimas y nosotros no quisiéramos tener esos índices, pero también tenemos que recordar lo especial o diferente que ha sido el sistema o las condiciones en que ha tenido que operar el sistema desde octubre del año pasado. Eso no significa que por situaciones inusuales nosotros vamos a abandonar el esfuerzo de controlar evasión, ¿no? Sigue siendo un tema central
en el sistema. Transantiago se financia en la mitad de su presupuesto con estas validaciones y no poder contar con estos recursos implica o que aumente la tarifa o que aumente el subsidio. Y en una situación de pandemia en la cual existen amplias necesidades, invertir más dinero para poder financiar a evasores del Transantiago claramente es una mala noticia. Cada bit que no se hace son 700 pesos menos para un sistema que desde el 2016 no mostraba niveles de evasión superiores al 30%. La medición del segundo trimestre podría ser incluso más alta y más dañina para el sistema, considerando que muchas micros viajan completamente vacías. Durante el colapso del sistema de salud, son 1000 las personas que han tomado la decisión de superar el COVID-19 en sus propios hogares. Distintas realidades, pero un mismo objetivo: superar el virus y evitar contagiar al resto del grupo familiar. ¿Cómo lo han logrado con éxito? Lo vemos en el siguiente informe. Y acá estamos separadas por un plástico. ¿Ya? Y esta de acá es la zona limpia y esta es la zona sucia. Abundan en redes sociales consejos, rutinas para mantener distancias y respetar medidas en los hogares durante la pandemia. Claro, la situación en Chile es crítica. Alcohol gel. Ante el colapso del sistema de salud, muchas personas que sospechan o derechamente son positivos del COVID-19 se quedan en sus hogares. Allí son 14 o más días donde las costumbres son fundamentales para evitar propagar el virus a nuestros seres queridos. ¿Cómo vivir y sobre todo convivir con el coronavirus en nuestras casas? Ya, bueno, ahora les voy a mostrar mi rutina cuando iba al baño, cuando estaba enferma. Bueno, y echaba, en el baño, limpiaba todo esto, sacaba los guantes y me lavaba las manos nuevamente. El 22 de mayo, Carla Gajardo fue informada de su resultado positivo por COVID. Como las fechas de exámenes de su familia eran distintas, terminaron aislándose y cumpliendo rutinas. Cada integrante de la familia tenía su taza, su plato, sus cubiertos, tenía todo eso. Y lo que hacíamos, entre comillas, cuando no lo usábamos, era envolverlo en papel alusa. Lo más aconsejable es aislarse en una habitación y si esta es compartida se hace obligatorio usar mascarilla y mantener distancia. También es vital el aseo profundo y la ventilación diaria de los espacios. Tener utensilios individuales resulta relevante. En general, esto lo debe utilizar la persona y posteriormente lavar con agua y jabón, como los platos, tenedores, no se deben compartir, y lo mismo que otros objetos que deberían ser de uso personal, especialmente la toalla. ¿Cómo lo hicimos mi hermano y yo para evitar contagiar a nuestra mamá de COVID? Como Carla, son varios los contagiados que entregan sus experiencias para tener un aislamiento y una cuarentena efectiva. Nos subía el almuerzo a la pieza y antes de salir de la puerta nos poníamos la mascarilla, ¿ya? Usábamos la mascarilla y tomábamos el almuerzo que nos habían dejado y almorzábamos en la pieza. Me dejaban mi desayuno ahí, justo ahí. Yo me sentaba acá, en la orillita de la cama, apoyaba mi pan y mi almuerzo en la maleta y comenzaba a comer. De hecho, lo ideal es que la persona le dejen las cosas, por ejemplo, le dejen en la puerta, esta persona sale, agarra la bandeja, y una vez que termina la saca y se lava rápidamente y se desinfecta y se dejan aparte. Pero, ¿qué pasa con quienes comparten hogar con contagiados y deben salir de forma obligatoria? Una estricta rutina y no saltarse ningún paso parecen ser la clave para evitar propagar el virus. Como les decía, yo vengo generalmente con las zapatillas puestas, en este momento no las tengo porque ya estoy adentro, pero los zapatos los dejamos siempre aquí. Debemos sacarnos la primera capa de ropa y eso se va directamente a la lavadora. La idea es nunca tocar esta zona, por lo tanto siempre se toma desde los elásticos. Entonces yo lo tomo de aquí, lo retiro, entonces se va a la basura. Como toqué algo que puede estar contaminado, me vuelvo a higienizar las manos. Las experiencias y consejos para lograr salir de cuarentenas y contagios de la mejor manera, el hogar como último refugio ante esta pandemia. Ponga atención a la siguiente historia. Su mujer está en la UCI, está grave, está conectada a ventilación mecánica. Se contagió de COVID hace un mes cuando fue a dar a su tercera hija a luz.
Es la historia de Francisco, que es un súper papá de Lampa, que con toda la pena y preocupación ha tenido que asumir el cuidado de la niña y todas las tareas del hogar. Mire. ¿Qué pasó, mami? No, se está estirando. En 2 días más, Francisca cumplirá un mes. Hasta ahora, esta pequeñita que nació en plena pandemia no conoce a su madre. Este video que grabó una matrona del Hospital San José cuando ya tenía 48 horas de vida fue el primer contacto con su papá. Si yo me enteré porque mi señora me llamó por teléfono como a los 2 días que nació la niña, me dijo, viejo, me dijo, por si acaso la Francisca ya nació. Para que esté atento, me dijo, ten pendiente de eso, me dijo. Ese fue también el último día que habló con ella. Paola, la mujer de Francisco, tuvo un embarazo de alto riesgo, por lo que sus controles eran muy frecuentes. En uno de esos viajes de Lampa a Santiago se habría contagiado. Sin saber que era COVID, le hicieron una cesárea de emergencia. Al tercer día tuvo una grave complicación respiratoria. Fue trasladada a la UCI conectada a ventilación mecánica. El mismo día le dieron el alta a la niña. Y después viene, me manda un WhatsApp y me dice, oiga, pero me preguntan acá si usted se siente apto para poder llevarse a la niña o no. Le dije que obvio que sí, pues si es mi hija, ¿cómo no me va a sentirme apto? Tuve 2 hijos mayores antes y una tercera, no era complicación. Ya, tesoro. ¿Qué? 10 días después del nacimiento, Francisco por fin pudo abrazar a la niña de sus sueños. Ahí también supo que esta pequeñita no se había contagiado. Nunca me decían si había salido positivo o había salido negativo el examen. Hasta que el día que me la entregaron, ahí me dijeron que había salido negativo el examen del COVID. Hace 10 años que no cambiaba pañales, pero es como andar en bicicleta, nunca se olvida. Con un poco de asesoría y hasta todo un experto en hacer mamaderas. 60 ml de agua, pero no se la he hecho los 60 de una. ¿Por qué? Porque el médico me decía que si yo le echaba los 60, después cuando le echara la leche iba a subir mucho. Gol mío, perdieron. Fue gol mío, a lavar la loza perdieron. Los 2 hijos mayores, su hermana y su madre han sido un apoyo fundamental. Ayudan en las tareas del hogar y le dan a la niña todo el cariño y apego que necesita en este momento. Bacán porque es como una parte de mi mamá. ¿Y la mujer? Sí. ¿La van a cuidar hasta el momento? De repente ellos preguntan, oye papá, ¿y cuándo llega mi mamá? No sé qué es. No sabemos cuándo puede volver o cuándo puede regresar, entonces le digo, no sé, hay que confiar en Dios solamente que va a llegar luego, pero no tengo otro tipo de respuestas que darle. Este padre, además de la preocupación por el estado de salud de su mujer, ha debido lidiar con la cesantía, es albañil y hace 3 meses que las cuentas se acumulan. Y me postuló al bono que da el gobierno, pero salimos rechazados, ¿por qué? Porque mi señora estaba trabajando. Estoy cesante, mi señora hospitalizada. Y la liquidación de sueldos de ella el mes pasado fueron 106.000 pesos. Personal de la municipalidad lo visita semanalmente para que la niña reciba sus controles. También le están brindando ayuda psicológica y le están haciendo seguimiento al estado de salud de su mujer. Hasta este momento aún se encuentra en ventilación mecánica. Ha tenido una evolución tórpida, lenta, pero afortunadamente estos últimos 3 días para acá ha sido bastante satisfactoria. Un estado de leve mejoría que mantiene llena de esperanzas a esta familia que lo único que quiere es poder reunirse pronto y disfrutar por fin la llegada de la nueva integrante. Que hay que tener fe que todo va a salir bien y no flaquear, hay que ser fuerte. Vamos a noticias internacionales. Corea del Norte destruyó este martes el edificio de las oficinas de enlace que mantenía con Corea del Sur en una de las acciones más hostiles de los últimos años. Varios países reaccionaron ante la escalada de tensión que se vive en la península de las Coreas. Una intensa humareda emanaba de un complejo industrial en la frontera que divide a ambos países. Lo habían anunciado y finalmente se cumplió. La demolición del edificio ubicado en territorio norcoreano se da luego de que Kim Jong-un, la hermana del dictador Kim Jong-un, dijera que el ejército del norte está totalmente preparado para actuar contra su vecino del sur. Se ha decidido cortar de raíz todas las líneas de enlace y comunicación. Los traidores deben ser castigados y también quienes han permitido estas acciones.
Todo apunta a que la acción fue en represalia por el lanzamiento de folletos de propaganda por parte de activistas del sur. Sin embargo, el hecho de que Pyongyang hiciera volar por los aires la oficina también supone un serio revés a los esfuerzos de quienes pretendían restaurar las relaciones entre ambos países. Corea del Norte no debería intentar regresar a la era pasada de confrontaciones, cortando las comunicaciones y creando tensiones. Espero que el sur y el norte resuelvan los problemas incómodos y difíciles que enfrentan las dos partes a través de las comunicaciones y la cooperación. La demolición del edificio ocurrió cuando las instalaciones estaban sin personal. Había sido inaugurado en septiembre de 2018 para facilitar una mejor comunicación después de la división de las dos Coreas rivales. Pero de todas formas, es lo más osado que ha hecho Kim Jong-un desde que abrazó la diplomacia nuclear. Son la misma nación como su vecino cercano. China espera que la península coreana mantenga su paz y estabilidad. El ataque ocurre un día después del 20º aniversario de la primera cumbre intercoreana, una fecha simbólica para un acto de similares características. Estoy consciente de este problema. Esperamos que las tensiones no aumenten más en las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Estamos coordinando esfuerzos junto a Estados Unidos para analizar la situación. Los medios surcoreanos apuntan a que esto podría significar la reinstalación de puestos fronterizos que los dos vecinos habían decidido retirar. Dentro de poco, la inútil oficina de relaciones entre el norte y el sur quedará completamente destruida. Esto lo había dicho Kim Yo-jong, la hermana del mandatario norcoreano. Habrá que ver cómo evoluciona este conflicto que aumenta la tensión en la península de Corea. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos más informaciones. Vecinos del barrio San Diego de Santiago denuncian una ola de asaltos durante esta pandemia. Según sus registros, son más de 13 los delitos que se han cometido durante el último mes en el sector. Estamos cansados, estamos aburridos porque no se ha podido trabajar y lo poco y nada que se tiene en mercadería se lo llevan los delincuentes. Tenemos problemas serios de seguridad en el sector. Hemos reclamado, dado los datos concretos, la gente, todo, y no somos escuchados, no tenemos voz en este sentido. Reclamo, molestia, preocupación por la ola de delitos de la que han sido víctimas como comerciantes de una de las zonas más populares de Santiago, el tradicional barrio San Diego, ese de las bicicletas, repuestos, computadores, libros y los juegos Viena. Así estaban sus calles en tiempos sin COVID. Hoy este es el panorama. Los dueños de lo ajeno se aprovechan, mientras la mayoría está preocupada de la pandemia. Ahora en tiempo de pandemia han tratado de abrir 2 veces ya. Sí. 2 veces. Y nosotros hemos hecho denuncias constantemente, policía, carabineros, investigaciones, hemos dado datos concretos. Hay gente que vive acá en el sector, los tenemos identificados, tenemos las imágenes, todo, pero no nos hacen caso omiso a nuestros reclamos. Los robos son de día y de noche. Han desmantelado locales de bicicleta, pero no han dejado nada. Absolutamente nada. Hubo un robo monumental a las bicicletas, dejaron vacío el local de bicicleta. Tenemos cero vigilancia. La osadía de los delincuentes pasa desde poner una escalera hasta el intento de un alunizaje. En reiteradas ocasiones han tratado de ingresar al teatro, finalmente lo lograron el día 15 de abril aproximadamente, entraron 8 individuos, se detuvieron en un vehículo, cortaron los candados a la puerta principal con un elemento inalámbrico e ingresaron a robar, pura estupidez, entraron, abrieron bodegas y todo eso, más el desorden que lo que el robo. Según cifras de la Cámara de Comercio, desde octubre a la fecha en el sector se han registrado 24 robos en locales establecidos. El comercio ha sido duramente golpeado por la pandemia. Estamos viviendo un momento económico difícil. Hay colegas nuestros que no reciben ingresos desde que esto partió en marzo. Sin embargo, hemos seguido adelante, pero hoy vivimos una situación que agrava todavía más el ya difícil momento, que es la delincuencia. Nuestros barrios comerciales están siendo asolados durante las noches, incluso en horario de toque de queda. Lo que piden estos locatarios es mayor presencia policial, municipal y luminarias. Necesitamos apoyo de PDI
o de militares que se hagan efecto acá en el lugar, porque de verdad que nosotros este sector está en tierra de nadie. La municipalidad, ¿qué está haciendo? Tenemos una caseta en el sector, hemos instalado cámaras de televigilancia y este segundo semestre de este año se va a cambiar la luminaria en San Diego todo a LED. Importante contribución que hace la municipalidad, pero sin duda que tiene que aumentar el patrullaje. En los últimos 28 días, Carabineros registra 13 delitos en el barrio. Ha aumentado delitos por robo en lugar no habitado. Esto quiere decir locales comerciales, bodegas, ¿no es cierto?, de tiendas grandes, donde sí han sido afectadas y efectivamente hemos tenido detenidos. De esto hay un delito no menor que fue denunciado el día 14 de junio, me parece mucho, por 20 millones de pesos en el sector de San Diego, al frente de Caupolicán. Durante la tarde, el municipio se reunió con los locatarios y vecinos con la finalidad de llegar a una pronta solución y evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo. Alternativas de trabajo al alcance de un clic. Esa es la opción que ofrece el portal hayoportunidades.cl, un sitio web donde el sector público y privado unen fuerzas para juntar vacantes y ponerlas a disposición de quienes están buscando un nuevo empleo. En Hay Trabajo, de TVN, seguimos mostrando dónde están las opciones en esta pandemia. Mire. El trabajo no se detiene porque la emergencia continúa. Más de 1.200 funcionarios de la red de clínicas del cobre no bajan los brazos. Por eso en Rancagua, Los Andes y El Salvador tienen vacantes disponibles para sumar a más personas a la operación. Principalmente estamos buscando profesionales de la salud, ¿ya? Gente del área médica, enfermeros, enfermeras y técnicos de enfermería. Hay más de 60 vacantes disponibles y atención porque no solo buscan profesionales de la salud. Estamos periódicamente levantando ofertas y nos enfocamos a las áreas de administración y finanzas, que ahí están las áreas contables, financieras. También estamos buscando siempre un perfil más administrativo. Los interesados pueden enviar sus datos al correo electrónico seleccionredsalud@fusat.cl o ingresar a la feria laboral online Hay Oportunidades. El Ministerio del Trabajo junto a Laborum y la Bolsa Nacional de Empleo lanzaron este portal que agrupa a 40 empresas y 16.000 puestos laborales disponibles en distintas áreas. Una plataforma donde además se podrá acceder a otras herramientas. También van a encontrar cursos en línea disponibles para poder adquirir nuevas habilidades y reinventarse. Va a haber también información para poder elaborar un buen currículum, prepararse para una entrevista de trabajo. Todavía hay muchas opciones. Nuestra plataforma de Laborum también tiene más de 60.000 puestos de trabajo disponibles, por lo tanto, este es el momento de empezar a buscar. Mira, voy a poner uno de lanzamientos nuevos que tenemos. Esto es una fragancia que tiene un toque de pimienta. Esta fragancia, ¿para qué tipo de mujer está pensada? ¿Qué edad? Marcela es entrenadora comercial, enseña, guía y orienta a quienes van a vender productos de belleza. Después de 6 meses de búsqueda encontró esta oportunidad. Su primer día de trabajo fue el 16 de marzo, justo cuando la empresa decidió cerrar sus oficinas. Yo dije, bueno, hasta aquí llegó, hasta aquí fue todo. Pero no te preocupes, Marcela, porque nosotros queremos que tú trabajes con nosotros. Te vamos a mandar un computador a tu casa. El teletrabajo fue la política implementada por Natura y pese a eso continúan entregando opciones laborales en tiempos de pandemia. Las vacantes son permanentes y hay que postular en natura.trabajando.cl. La digitalización claramente cobra un rol esencial en este contexto y se transforma en nuestra mejor herramienta para nuestra atención remota con nuestros clientes y nuestra red de emprendedores y emprendedoras en todo el país. Hay alternativas para encontrar una nueva fuente laboral y la búsqueda tiene que ser ahora. Hay trabajo en Chile. Existen oportunidades para quienes siguen golpeando puertas. Volvemos a noticias internacionales. El gobierno de la India denunció que al menos 20 de sus soldados murieron en un enfrentamiento con tropas chinas registrado en la región fronteriza de Cachemira. Se trata de las primeras muertes anotadas en más de 40 años de este conflicto todavía no resuelto en la frontera que comparten ambos países, conocida como la línea de control actual. Según las autoridades indias, el choque armado fue el resultado de un intento de China de cambiar el estatus que esta zona tiene de manera unilateral. Por su parte,
Pekín acusó a la India de cruzar la frontera e invadir su territorio. Medios chinos señalaron que sus tropas también habían sufrido bajas, en todo caso, sin precisar el número. No se sabe cuántas bajas hay. El clima beligerante de la zona de Cachemira se ha acrecentado pese al compromiso de diálogo expresado por ambas partes. Todo esto, por supuesto, en la incertidumbre, en la penumbra que hay entre las relaciones de esos países, tras otro incidente fronterizo ocurrido en mayo pasado, donde soldados chinos e indios se enfrentaron cuerpo a cuerpo. Analistas han explicado el aumento de la tensión en la zona debido a su posición estratégica. Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Una imagen que marcó hace 5 años, en plena Copa América, el accidente que tuvo Arturo Vidal chocando en estado de ebriedad en su Ferrari. Un día que puso en peligro su vida, la de ajenos, también su carrera. Lo importante es para él haber aprendido de esa lección. En la actualidad, el chileno busca un récord, lograr su 9º título de liga consecutivo. Hoy jugó en el partido del Barcelona, yo te lo cuento. Atención con detalles en esta siguiente nota. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía. ¿Cómo ya venís manejando esa weá, weón? ¿Cómo si tan tonto, me estáis? Que se involucró en este accidente que fue culpa mía. 16 de junio, pero del 2015, Arturo Vidal estrelló su Ferrari manejando en estado de ebriedad. 5 años han pasado desde ese choque que estremeció a un país. Cerca de las 10:30 de la noche se dio aviso de un accidente de tránsito en el kilómetro 25 de la autopista Acceso Sur de Santiago. Un accidente que involucró al volante de la selección chilena, Arturo Vidal, que fue bastante grave por lo que podemos ver en las imágenes. Arturo Vidal tuvo mucha suerte porque estuvo a, yo diría que unos 5 centímetros, 10 centímetros como mucho, de que esa Ferrari 458 cayera a una zanja. Tarde libre había tenido la selección chilena, que había disputado su segundo partido en la Copa América. Arturo Vidal fue al Casino Monticello. ¿Cuánto le pasó? ¿Cuánto le pasó? 140. Ya, 140. El resto es historia conocida. Si la cagó, pues cayó. ¿Cómo yo la cagué? Sí. Estoy hablando, weá, déjame hablar, weá. Pasa lo mismo, pero hay que cagar a todo Chile. Impactó un Chevrolet Sonic manejado por Felipe González Mejías, quien transcurridos 5 años mantiene su silencio. ¿Hablo con Felipe González? Sí, con él. Ya cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Tú me podrías dar una entrevista? No, señor. ¿Por qué? No admito ningún tipo de entrevista. Yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. El reportaje La caída de Jadwe, escrito por Rodrigo Fluxá, explicó cómo se gestó la conferencia en Juan Pinto Durán. Tenés que llorar, weón, llorar. Disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con todo un país. Creo que le fallé a todos. Demostrar en la cancha que esta oportunidad que se me está dando es por algo, así que nada, pedir disculpas. Vidal pagó 184 millones por el Ferrari, el mismo que fue comprado por una automotora de Conchalí que lo vendió en 60 millones. Luego aparecieron partes del vehículo en la web. Encontrarnos con un Ferrari es algo relativamente normal para nosotros, donde tenemos más de 2.500 opciones de repuestos de automóviles. Suceso, accidente, un error. Y este incidente que tuvo él... Prende la tele, Arturo, a veces cansa. No es tan determinante como para excluirlo. Estoy muy avergonzado de lo que pasó. La historia de un caballino rampante que fue destruido en una autopista, también cercenado en internet. Arturo Vidal, ídolo de multitudes, protagonista del mayor escándalo de indisciplina de La Roja. Alcohol, conducción y una pizca significativa de suerte. El rey siguió siendo el rey.
Y el Ferrari cumple 5 años desde que desapareció de su vida. Para aprender, y decía Arturo Vidal ahí, demostrar en cancha la oportunidad que se me está dando. Bueno, el Real Madrid tiene un partido menos, juega el día jueves por esta fecha 29 de la primera división del fútbol español frente al Valencia en calidad de local, el cuadro merengue. Entró dos ahí disputando el título en la Liga Española. Nos vamos a Italia, no hay certeza respecto al futuro de Alexis Sánchez, aunque en este último tiempo, estos últimos días, más cercano a quedarse precisamente en el Inter de Milán, aunque medios ingleses aseguran que el jefe, y no el técnico, el presidente del United, lo quiere de vuelta en Manchester para la próxima temporada. Bien, de regreso para contarte que el fondo de retiro del Sindicato de Futbolistas Profesionales sigue generando polémica y harta. Hay exfutbolistas que critican la medida que comienza a regir para los jugadores que cuelgan los botines desde el año 2016. Y es un argumento y es un reclamo, creo, muy válido, justo. El tema es que esos futbolistas no dijeron nada cuando estuvo Carlos Soto 16 años en la presidencia del CIFUB con graves, pero graves irregularidades financieras. ¿Qué pasa? Los líos del CIFUB en la siguiente nota. El sindicato, yo entiendo que recibió más de $1 millón por plata del CDF, que eran un poco para ir a ayudar a los jugadores. ¿Y dónde está esa plata? ¿De dónde está esa plata? Esta fue la bomba que detonó Marcelo Salas como presidente y dueño de Deportes Temuco. El Matador se cuestionaba el destino del dinero que da Turner al CIFUB anualmente. Ese monto es de $1 millón. Él dijo algo y para mí es buscar desviar la atención. Hay mucha desinformación. Parte del $1 millón que recibe el CIFUB es para el famoso fondo de retiro, una ayuda que puede recibir un jugador al momento de dejar el fútbol. El fondo de retiro fue prácticamente el plan de gobierno, uno de los proyectos del plan de gobierno que nosotros tuvimos más o menos a finales del 2016. Un fondo que ha tenido críticas. Los futbolistas que han recibido este fondo son los que han colgado los botines a partir del año 2016. De ahí radica el cuestionamiento de algunos exfutbolistas. Eso nos pareció demasiado egoísta, pero tiene que ser de jugadores de todas las épocas. O sea, si el sindicato no nació hoy día, nació en 64. La verdad que uno queda realmente descompuesto cuando se toman este tipo de decisiones, sabiendo que hay muchos compañeros que lo necesitan. En total son 54 futbolistas retirados que han recibido este fondo, incluido el presidente del CIFUB, Gamadiel García, y el secretario Luis Marín. Acá nunca se han hecho las cosas de amistad. La verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho y está todo en orden, insisto. Aquí hay unos estatutos que están regidos por una asamblea. Una polémica que aqueja al sindicato de futbolistas y que intenta explicar. Hay tenis.
Se viene el último Grand Slam de la temporada, siempre ahí el cuarto, me refiero al US Open, porque se comunicó que hay permiso de parte de las autoridades sanitarias estadounidenses para realizar este evento deportivo a partir del 31 de agosto. El torneo se va a realizar sí o sí, dijeron en la organización. Incluso la semana anterior, Nueva York va a recibir otro torneo en reemplazo del Máster de Cincinnati. Bueno, con esta información vamos a la pausa. Ya continúa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. Vamos a nuestro portal 24horas.cl y atención con lo siguiente, porque si quiere conocer todos los montos, los detalles del ingreso familiar de emergencia, puede ingresar a 24horas.cl y ahí tiene toda la información de lo que usted necesita saber: cómo postular, si es beneficiario, cuáles son los montos y las características distintas, los montos y las formas de pago los encuentra. Recuerde que además hasta 4 integrantes familiares se garantiza un ingreso de 100.000 pesos, luego esto va decreciendo. Con esta información estamos terminando las noticias y hoy día 16 de junio, quiero recordar que va a ser un día como hoy, lo vemos a continuación en Momentos TVN y luego un nuevo capítulo del CAI, no se lo pierda, que tenga buenas noches y cuídese.